Cuando vamos a hablar del conocimiento de la existencia de Dios, se puede hacer de un modo directo o de un modo indirecto. Cuando nos referimos al modo directo, estamos hablando del conocimiento que es imposible para la inteligencia humana. Cuando se hace de modo indirecto, hablamos de la voluntad que tiene una gran influencia sobre la inteligencia. Del mundo de la materia a Dios, es decir, aquella demostración racional de su existencia. El hombre que busca a Dios descubre ciertas vías o pruebas de su existencia, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino el del argumento convincente que permite llegar a las verdaderas certezas. La demostración racional de su existencia entonces se da por el movimiento o cambio, porque nada es una causa de sí mismo, porque todos los seres tienen diversos grados de perfección, por el que es el primer orden del universo. Cuando hablamos de movimiento o cambio, es que lógicamente existe un primer inmóvil. Cuando nos referimos a las causas de sí mismo, es que exige una causa incausada por la que todo es contingente. Si hablamos de que todo es contingente, es lógicamente que tuvo un principio por lo que recibió la existencia del ser absoluto, necesario por sí mismo. Cuando hablamos de los grados de perfección, es que debe existir algo con una perfección en un grado máximo, es decir, todas las cosas tienden hacia un fin último. Y cuando hablamos del orden del universo, hacemos referencia a esa inteligencia ordenadora que lógicamente debe existir. Entonces, del espíritu humano a Dios. El deseo de la felicidad del hombre solo se puede colmar con el bien infinito y eterno, es decir, el conocimiento de Dios y de la inmortalidad del alma, que son cuestiones más decisivas, de las que depende la orientación más radical de la propia vida. La existencia de una ley natural que se manifiesta por la convicción espontánea de la diferencia entre el bien y el mal y de la obligación de hacer el bien, conduce a reconocer a Dios como una suma verdad, un sumo bien, el sumo legislador. Si no, pues entonces todo sería relativo. Ahora también, si existe la posibilidad de creer en Dios, lógicamente debe existir su contrario, y es la posibilidad de negar a Dios. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Por medio de causas intelectuales. El ateísmo nos dirá que necesita destruir ciertos argumentos indestructibles, como es la razón que puede demostrar la existencia de Dios. El agnosticismo, que considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de absoluto y especialmente la naturaleza y existencia de Dios, en general, de todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la propia ciencia. La negación del hombre, la negación de Dios. Nietzsche nos dirá, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Es decir, nosotros queremos decir únicamente que Dios no existe y que es preciso sacar hasta el fin las consecuencias de tal afirmación. Este será el presupuesto de Jean-Paul Sartre. Entonces, la clasificación de las pruebas. Las principales pruebas de la existencia de Dios que se suelen clasificar en tres grupos, en las físicas, en las metafísicas y en las morales. Cuando hablamos de las pruebas físicas, estamos llamando a los argumentos que se basan en la observación de algunos hechos de la naturaleza. En estas pruebas van a comprender los argumentos cósmicos, el argumento teleológico o de las causas finales y el argumento del primer motor. Dentro de las pruebas metafísicas son aquellas que se apoyan en la concepción necesaria y universal de la razón. A estas pruebas pertenece el argumento ontológico, la prueba de la idea del infinito y las pruebas por las verdades eternas. Las pruebas morales pues son aquellas que tienen por base la naturaleza humana y consisten en
en la que se llama el consenso universal, la ley moral y la necesidad de una sanción. La prueba psicológica se basa en la naturaleza espiritual del hombre, en la aspiración invencible del alma por alcanzar la eternidad. Este deseo inmortal, esta aspiración a lo infinito y absoluto, este impulso hacia el bien perfecto que late en nosotros requiere una razón que lo explique. Es decir, hay que suponer, por lo tanto, que existe un objeto real, que es el supremo bien y la suprema verdad, fuente y razón de nuestro irresistible deseo de eternidad. Esa fuente es Dios. Este video fue realizado por Javier Leonardo Avellaneda, estudiante de sexto semestre de Filosofía, Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen Restrepo.